1. El encuentro en el poste de combustible era una noche fría en Tamaulipas y el viento soplaba con fuerza mientras el caminero, Javier, avanzaba por la carretera desierta. Había estado en la ruta durante horas con la mente en un solo lugar: llegar a su destino y descansar. Después de una larga jornada de trabajo, su estómago rugía y su cuerpo pedía un alto. Al ver un pequeño poste de combustible a lo lejos, decidió que era hora de hacer una parada. El lugar parecía antiguo, con luces parpadeantes y una atmósfera de abandono. Sin embargo, a esa hora de la noche no había muchas opciones. Al estacionar su camión, notó que no había otros vehículos alrededor. El silencio era casi abrumador, interrumpido solo por el sonido del viento. Javier salió de su camión y se dirigió al edificio, sintiendo una extraña inquietud que le recorría la columna vertebral mientras llenaba el tanque. Notó a lo lejos una figura que se acercaba lentamente. Era una mujer con el cabello desordenado y una expresión de pánico en su rostro. Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mujer parecía desorientada, como si hubiera estado corriendo por un tiempo. Cuando llegó a su lado, ella le suplicó: por favor, ayúdame. Alguien me está siguiendo. Javier, aunque asustado, sintió una oleada de compasión. La voz de la mujer se quebraba mientras hablaba y sus ojos estaban llenos de terror. Sin embargo, algo no encajaba. La carretera estaba desierta y no había señales de que alguien la persiguiera. Miró a su alrededor, escaneando la oscuridad que los rodeaba. ¿Quién te sigue?, preguntó, tratando de mantener la calma. Él viene justo detrás de mí, respondió la mujer. Su voz temblando, Javier sintió que el miedo comenzaba a apoderarse de él. Se preguntó si debía abrir la puerta del camión y dejarla entrar. Pero su instinto le decía que no era seguro. La noche estaba demasiado silenciosa, y cualquier movimiento podía ser peligroso. Mientras tanto, la mujer continuaba mirando hacia atrás, como si esperara que alguien apareciera en cualquier momento. Javier, al ver su desesperación, decidió actuar. Retrocede un poco, déjame ver, le dijo, intentando evaluar la situación. Pero en lugar de retroceder, ella se quedó allí con los ojos fijos en él, como si esperara una respuesta que nunca llegaría. De repente, sin previo aviso, la mujer dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la oscuridad. Javier sintió una mezcla de confusión y terror. «Espera», gritó, pero ella no se detuvo. Se desvaneció entre las sombras, dejando a Javier solo en el frío de la noche. Se preguntó si había hecho bien al no abrir la puerta. Con el corazón palpitando, Javier regresó a su camión, sintiéndose más vulnerable que nunca. Decidió que no dormiría esa noche. Con el motor en marcha y las luces encendidas, se quedó sentado, mirando a su alrededor, tratando de comprender lo que había sucedido. Pasaron los minutos, luego las horas, y la angustia lo mantenía alerta. Cuando por fin amaneció, su mente aún estaba nublada por el miedo. Decidió revisar las grabaciones de su cámara de seguridad. Al mirar las imágenes, su rostro se empalideció. La mujer había estado cerca de su camión, pero al girar, no había nadie detrás de ella. No había rastro de un perseguidor, solo la oscuridad y el silencio aterrorizado por lo que había visto. Javier reportó el incidente a la policía. Ellos se tomaron su informe en serio y le dijeron que había habido otros casos similares en la zona. Una táctica utilizada por delincuentes para atraer a los conductores desprevenidos. La mujer había sido solo un cebo para atraerlo. Desde ese día, Javier cambió su forma de operar. Nunca más dormiría en un lugar donde no se sintiera seguro. 2. La estrada desierta. Era una tarde calurosa en Tamaulipas, y el sol empezaba a bajar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Luis, un experimentado camionero, conducía Zúrich por una carretera secundaria, disfrutando de la tranquilidad que ofrecía el paisaje. Sin embargo, sabía que, en estas rutas solitarias, la calma podía ser engañosa. Había escuchado historias sobre desaparecidos en la zona, pero no dejaba que eso le afectara. Mientras avanzaba, se dio cuenta de que la carretera estaba desierta.
sin otros vehículos a la vista. A medida que se adentraba en el trayecto, las sombras empezaron a alargarse y una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Fue entonces cuando notó algo inusual al lado de la carretera: un coche averiado. Con las luces apagadas y la puerta trasera abierta, Luis se detuvo, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Se acercó al vehículo, su instinto le decía que algo no estaba bien. Al inspeccionar el interior, no vio a nadie, pero algo lo hizo mirar hacia el lado opuesto de la carretera. Allí, a unos metros, había una figura encorvada en la hierba, con el cabello largo cubriendo su rostro. Al principio pensó que era una mujer en apuros. ¿Estás bien?, preguntó, su voz resonando en el silencio. No hubo respuesta. Se acercó un poco más, el corazón latiendo más rápido. A medida que se acercaba, pudo ver que la figura no se movía. Parecía estar temblando, como si llorara. Luis sintió una punzada de compasión y miedo al mismo tiempo. «Hola», gritó, intentando captar su atención. Al no recibir respuesta, decidió acercarse aún más, pero al pisar la hierba, notó algo extraño. El aire se volvió denso, como si algo lo estuviera observando. A unos pocos pasos de la figura, se dio cuenta de que la mujer no era lo que parecía. Su piel era demasiado pálida y su postura demasiado rígida. En un instante, se dio cuenta era un maniquí, vestido con ropa rasgada, colocado de manera que parecía realista desde lejos. Un escalofrío recorrió su espalda. Justo cuando estaba a punto de dar la vuelta, escuchó un sonido detrás de él, un crujido en las ramas. Se giró rápidamente y vio a un hombre emergiendo de la oscuridad de la arboleda. Su rostro cubierto por una capucha y en su mano un objeto metálico brillante. La adrenalina inundó su cuerpo. Luis reaccionó instintivamente. Sin pensarlo, corrió hacia su camión, saltando hacia la cabina, mientras su corazón latía con fuerza. Justo cuando cerró la puerta, el hombre llegó a su lado, intentando abrirla. Luis pudo ver la desesperación en sus ojos, pero no había tiempo para dudar. Arrancó el motor y pisó el acelerador, saliendo disparado de ese lugar mientras conducía. A toda velocidad, su mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio a nadie siguiéndolo. Sin embargo, el terror lo acompañó durante toda la noche. Decidió parar en la primera gasolinera que encontró y llamó a la policía para reportar el incidente. Ellos le dijeron que había habido otros casos similares en la zona, donde personas usaban maniquíes para atraer a los conductores desprevenidos. A partir de esa noche, Luis instaló un sistema de seguridad más robusto en su camión y siempre se aseguraba de revisar los alrededores antes de detenerse. La experiencia le enseñó que, en la soledad de las carreteras, el peligro puede acechar en cada esquina. Disfrazado de una simple llamada de auxilio 3. El susurro en la noche. Era una noche oscura y silenciosa en Tamaulipas, y el viento soplaba suavemente mientras Miguel, un veterano camionero, conducía por una carretera rural. Había estado en la ruta durante más de una década y aunque había aprendido a confiar en sus instintos, esa noche algo no se sentía bien. La carretera estaba desierta, y la única luz que lo acompañaba era la de sus faros que iluminaban el camino por delante. Después de varias horas de conducción, decidió que era hora de hacer una pausa. Encontró un área de descanso aislada, rodeada de árboles y con una atmósfera inquietante. Al estacionar su camión, notó que no había otros vehículos a la vista. La sensación de soledad se intensificó. Pero el cansancio lo dominó y decidió descansar un poco. Se reclinó en su asiento con la radio encendida a un volumen bajo y cerró los ojos. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había algo extraño en el aire. Un susurro comenzó a hacerse audible, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se hizo más claro, casi como si lo estuvieran llamando. Miguel abrió los ojos y se sentó erguido, escuchando atentamente. El susurro parecía venir de la dirección de los árboles.
Se sintió intrigado y asustado al mismo tiempo. «Hola», gritó, tratando de romper el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de su voz en la oscuridad. Sin embargo, el susurro continuó, ahora más insistente, como si estuviera llamándolo, luchando contra el miedo. Miguel decidió salir del camión y averiguar qué estaba sucediendo. Caminó lentamente hacia los árboles, el sonido de sus pasos, ahogados por el crujido de las hojas secas. A medida que se acercaba, el susurro se volvió más claro y pudo distinguir algunas palabras: «Ayúdame, por favor». Su corazón se aceleró, la voz sonaba desesperada y algo en su interior le decía que debía ayudar. Pero al mismo tiempo, su instinto le gritaba que se alejara. En un momento de claridad, recordó las historias que había escuchado sobre conductores que habían caído en trampas similares. Sin embargo, su compasión lo llevó a continuar, a llegar al borde del bosque. Miguel se detuvo y miró hacia la oscuridad. La voz parecía venir de un punto específico, y cuando miró más de cerca, vio una figura borrosa en la distancia. Era una mujer, su rostro oculto por el cabello desordenado, con una expresión de angustia. «Por favor, ayúdame», suplicó de nuevo. En ese instante, el instinto de supervivencia de Miguel se activó. Algo no estaba bien. La mujer no parecía herida, sino que se movía de manera extraña, como si estuviera atrapada en la oscuridad. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y corrió de regreso a su camión, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que se alejaba. Una vez dentro, cerró la puerta y bloqueó las ventanas, temblando de miedo. Se sentó en su asiento, mirando a su alrededor, esperando que la figura no lo siguiera. El susurro había cesado, pero la inquietud permanecía. Decidió encender el motor y salir de allí lo más rápido posible. Mientras se alejaba, su mente seguía tratando de procesar lo que había ocurrido. ¿Había sido real? ¿O era solo un producto de su imaginación cansada? Sin embargo, una cosa era segura: nunca volvería a detenerse en un lugar tan solitario sin asegurarse de que, realmente, estaba seguro. El resto de la noche lo pasó en la carretera, con el corazón aún acelerado y una sensación de inquietud que no lo abandonó. La experiencia le enseñó que, a veces, el verdadero peligro acecha en las sombras, disfrazado de un grito de ayuda. Desde entonces, siempre revisaba los alrededores antes de detenerse y mantenía la radio encendida por si acaso. 4. La luz en el horizonte. Era una noche tranquila en Tamaulipas y el aire fresco traía consigo la promesa de un nuevo día. Carlos, un camionero experimentado, conducía por una carretera rural disfrutando del paisaje, cuando de repente notó una luz parpadeante en el horizonte. Al principio pensó que podría ser un faro o una señal de advertencia, pero a medida que se acercaba, la luz se volvió más brillante y comenzó a tener un ritmo casi hipnótico. Intrigado, Carlos decidió acercarse. Quizás sea una fiesta o un grupo de personas, pensó. Después de tantas horas en la soledad de la carretera, la idea de socializar, aunque fuera brevemente, le resultaba atractiva. Mientras se acercaba, la luz se hacía más intensa, iluminando el camino y revelando lo que parecía ser una celebración al aire libre. Al llegar, se dio cuenta de que había una multitud de personas bailando y riendo, vestidos con ropa colorida. Sin embargo, algo no se sentía bien. A medida que observaba la escena, notó que los rostros de las personas eran distorsionados, como si sus rasgos estuvieran alterados y sus risas sonaban huecas, como si vinieran de un lugar lejano. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Intentó acercarse más, pero a medida que lo hacía, la música y las risas se apagaron y la multitud comenzó a girar hacia él, sus miradas fijas y vacías, como si estuvieran esperando algo. En un instante, la atmósfera festiva se convirtió en algo oscuro y opresivo. «¿Qué está pasando aquí?», murmuró Carlos, sintiendo que su cuerpo comenzaba a reaccionar al miedo.
Fue entonces cuando se dio cuenta de que no había caminos de salida visibles. Las luces del camino estaban completamente apagadas y la única forma de irse era a través de la multitud que ahora avanzaba lentamente hacia él en un ataque de pánico. Carlos dio media vuelta y comenzó a correr hacia su camión. El sonido de sus pasos resonaba en el silencio que se había apoderado del lugar. Cuando finalmente alcanzó la puerta de su camión, se dio cuenta de que ya no había luces en el horizonte. Todo lo que quedaba era oscuridad. Saltó dentro, cerrando la puerta de un golpe y asegurándola. Con el corazón latiendo con fuerza, encendió el motor, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. Miró por el espejo retrovisor y vio a las figuras de la multitud, ahora quietas, observándolo desde la distancia. La luz había desaparecido por completo, dejando solo las sombras. Con manos temblorosas, Carlos condujo de regreso a la carretera, sintiendo que algo lo seguía. Mientras aceleraba, la sensación de ser observado se intensificó. No podía sacudirse la imagen de aquellos rostros distorsionados. Y el eco de sus risas aún resonaba en su mente. La experiencia le dejó una huella imborrable. Nunca había creído en lo paranormal, pero esa noche en Tamaulipas lo hizo cuestionar todo. Desde entonces, cada vez que conducía por carreteras solitarias, se aseguraba de mantener su atención en el camino, recordando que lo que parecía ser una simple luz en la distancia podía convertirse en una trampa mortal. 5. El aviso del viejo. Era una tarde calurosa en Tamaulipas cuando Ricardo, un camionero que había recorrido las carreteras del país durante años, decidió hacer una parada en un pequeño pueblo para descansar. El lugar era pintoresco, con casas de adobe y calles empedradas. Pero había algo en el aire que lo hacía sentir inquieto. Mientras buscaba un lugar para comer, se encontró con un anciano sentado en un banco, observando el ir y venir de la gente. Al pasar junto a él, el viejo levantó la mirada y le dijo: «Ten cuidado en la carretera, joven. No todo lo que brilla es oro, y no todos los que piden ayuda son inocentes». Ricardo se detuvo, intrigado por las palabras del anciano. «¿A qué te refieres?», preguntó. Sintiendo que había un trasfondo en su advertencia, el viejo soltó un suspiro profundo. «He visto a muchos camioneros caer en trampas. A veces, una persona en apuros puede ser solo un anzuelo para atraerlos. No te dejes engañar por las apariencias». Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque había escuchado historias sobre tales incidentes, nunca pensó que le sucedería a él. Agradeció al viejo por el consejo y continuó su camino, pero las palabras resonaban en su mente. A medida que avanzaba por la carretera, se encontraba más alerta, especialmente al notar que la soledad de la ruta se intensificaba. El sol comenzaba a ponerse y con la caída de la noche, la atmósfera se volvió más pesada. Mientras conducía, vio una figura a lo lejos en la carretera. Era una mujer con el cabello al viento y una expresión de desesperación en su rostro. Recordando la advertencia del anciano, se sintió dividido. La imagen de la mujer rogando por ayuda lo conmovía, pero también le recordaba el consejo que había recibido. Decidió reducir la velocidad, pero no se detuvo. «¿Estás bien?», gritó desde la ventanilla. La mujer levantó la mirada, con voz temblorosa, respondió: «Por favor, ayúdame. Mi auto se descompuso y estoy sola aquí». Ricardo sintió que su corazón se aceleraba. La mezcla de compasión y desconfianza lo mantenía en un tira y afloja emocional. En ese momento, recordó la mirada del anciano y su advertencia. Sin querer arriesgarse, siguió adelante, sintiendo que su instinto le decía que no se detuviera. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio que la mujer se inclinaba hacia adelante con una expresión de frustración y enojo. Su corazón se hundió. Pero no podía permitir que la compasión lo cegara a medida que avanzaba. Por la carretera, la sensación de alivio y culpa lo invadió. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. En la distancia, vio un coche que salía de un camino lateral, y sintió que algo no estaba bien.
De repente, un grupo de hombres apareció, como si estuvieran esperando. La mujer había sido un cebo y ahora estaban en su camino. Con el corazón latiendo con fuerza, aumentó la velocidad y se alejó de la escena, sintiendo que había escapado de una trampa mortal. Cuando finalmente llegó a una gasolinera, la adrenalina seguía fluyendo en su cuerpo. Contó lo que había sucedido al empleado, quien lo escuchó con atención. No es la primera vez que escucho algo así. Es un truco viejo, dijo el hombre de esa noche. Ricardo aprendió una valiosa lección sobre la desconfianza y la intuición. Las palabras del viejo resonaban en su mente mientras se preparaba para continuar su viaje. Desde entonces, nunca más ignoraría su instinto ni las advertencias de aquellos que habían recorrido las mismas carreteras antes que él. 6. La niña en la carretera. Era un día caluroso de verano en Tamaulipas, y el sol brillaba intensamente mientras Juan, un joven camionero, navegaba por una carretera rural poco transitada. Después de varias horas al volante, su mente comenzaba a divagar, y el cansancio se hacía evidente. De repente, notó algo extraño en la orilla de la carretera. Una figura pequeña, casi como una sombra. Se destacaba contra el brillo del asfalto. Al acercarse, Juan se dio cuenta de que era una niña, de no más de 6 años, con un vestido blanco y descalza. Estaba de pie, con la mirada fija en el suelo, y no parecía notar su presencia. Su corazón se llenó de preocupación al pensar en lo que podría haberle sucedido. ¿Dónde están tus padres?, le preguntó, pero la niña no respondía. Juan se detuvo y se bajó del camión, sintiendo un nudo en su estómago. ¿Estás perdida?, volvió a preguntar, acercándose lentamente. La niña levantó la mirada y por un instante sintió que su corazón se detenía. Sus ojos eran profundamente oscuros, casi sin vida, y su expresión era inquietante. «Ven», dijo la niña con una voz suave. «Me está buscando». Un escalofrío recorrió la espalda de Juan. Algo en esa frase le pareció extraño y, de repente, recordó historias que había escuchado sobre niños en la carretera que eran usados como señuelos. La adrenalina comenzó a bombear en su sistema. «¿Quién te está buscando?», preguntó, intentando mantener la calma. La niña no respondió, pero dio un paso en su dirección, señalando hacia el bosque cercano. «Está allí», dijo. Y Juan sintió que su instinto de supervivencia se activaba. La sensación de peligro era inminente y decidió que no podía arriesgarse. «No puedo ayudarte», dijo, retrocediendo lentamente hacia su camión. En ese momento, la niña dejó de sonreír y su expresión se tornó en una mueca de frustración. Sin previo aviso, comenzó a caminar hacia el bosque y Juan sintió que algo oscuro se movía en la sombra de los árboles. Su instinto le decía que se alejara y rápidamente subió a su camión, cerrando la puerta de un golpe. Encendió el motor y, con el corazón latiendo con fuerza, se alejó de la escena, mirando por el espejo retrovisor. La niña seguía allí, observándolo con una mirada fija y vacía, mientras se desvanecía en la distancia, a medida que la carretera se deslizaba bajo sus ruedas. El terror se apoderó de él. Había sentido una conexión, pero el peligro era evidente. Cuando finalmente llegó a una gasolinera, se detuvo y trató de calmar su agitación. Contó su historia al empleado, quien lo escuchó con una mezcla de preocupación y desdén. «He oído de esos niños en la carretera», dijo el hombre. «Son un truco que usan para atraer a los conductores. No son reales, son parte de una trampa». Esa noche, Juan no pudo dormir. La imagen de la niña y sus ojos oscuros lo perseguía. Aprendió que la compasión a veces puede llevar a la trampa y que nunca debe ignorar su instinto. Desde entonces, siempre mantuvo su guardia alta, recordando que, en la soledad de las carreteras, el peligro puede presentarse de la manera más inocente. 7. Las sombras del pasado. Era una noche nublada en Tamaulipas cuando Elena, una camionera con años de experiencia, decidió hacer una parada en un antiguo pueblo que había visto mejores días. La carretera que conducía allí estaba llena de baches
y las luces de su camión iluminaban apenas el camino. Mientras se acercaba al pueblo, sintió una extraña sensación de nostalgia, como si el lugar guardara secretos de tiempos pasados. El pueblo era desolado, con casas de adobe y calles vacías. Decidió aparcar frente a una pequeña tienda que parecía estar cerrada, pero aún conservaba su letrero de abierto. Al salir de su camión, un escalofrío recorrió su espalda, como si alguien la estuviera observando. A medida que caminaba, notó que las ventanas de las casas estaban cubiertas con cortinas y el silencio era ensordecedor. Mientras exploraba un poco, encontró una serie de fotografías desgastadas en la pared de la tienda. Eran imágenes de antiguos camioneros que habían pasado por el pueblo, algunos sonriendo, otros con expresiones serias, pero lo que más le llamó la atención fue ver un rostro familiar. Era su abuelo, quien había sido camionero antes que ella. La emoción la invadió, pero al mismo tiempo, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de ella. Elena se dio la vuelta para regresar a su camión, pero se detuvo al escuchar un susurro. Elena, la voz sonaba distante, casi como si viniera de la profundidad del pueblo. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó, mirando a su alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la voz continuó llamándola, y una extraña atracción la empujó a seguir el sonido mientras se adentraba más en el pueblo. Notó sombras que parecían moverse entre las casas. Una figura emergió de la oscuridad, un hombre con una chaqueta de camionero que miraba hacia ella con ojos tristes. «No deberías estar aquí», dijo, su voz apenas un susurro. «Este lugar no es seguro». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quién eres?», preguntó, pero el hombre solo la miró con tristeza. «Ellos te están buscando», advirtió, señalando hacia la oscuridad. «No te dejes atrapar». En un instante, la figura desapareció, dejando a Elena sola en la penumbra. El miedo la invadió. Sin pensarlo, comenzó a correr de regreso a su camión. A medida que se alejaba, las sombras parecían acercarse, como si el pueblo estuviera vivo, tratando de retenerla. Cuando finalmente llegó a su camión, cerró la puerta de un golpe y encendió el motor, sintiéndose aliviada de estar a salvo. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor y vio las sombras del pueblo desvaneciéndose en la distancia. La voz seguía resonando en su mente: «No te dejes atrapar». Esa noche, Elena aprendió que algunas historias del pasado pueden ser más que leyendas y que el peligro puede acechar en los lugares más inesperados. Desde entonces, siempre que pasaba por carreteras solitarias, recordaba las advertencias de aquellos que habían venido antes que ella. La experiencia la hizo más cautelosa, sabiendo que, en la vida de un camionero, el pasado puede regresar de formas misteriosas y aterradoras. 8. El último mensaje era una noche tranquila en Tamaulipas. Y José, un camionero que había pasado la mayor parte de su vida en la carretera, se encontraba en una ruta familiar que había recorrido innumerables veces. Sin embargo, esa noche había algo en el aire que le parecía extraño. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras parecían más profundas de lo habitual y el silencio era abrumador. Después de varias horas de conducción, decidió hacer una parada en un área de descanso. Al bajarse de su camión, notó que no había nadie más alrededor, lo que le dio un leve escalofrío. Mientras se estiraba, su teléfono vibró en el bolsillo. Al mirarlo, vio que tenía un mensaje de un número desconocido. Intrigado, abrió el mensaje, que decía simplemente: «No te detengas. Ellos vienen». José sintió un nudo en el estómago. «¿Quiénes ellos?», se preguntó. Miró a su alrededor, sintiendo que el aire se volvía más denso. A pesar de su miedo, decidió ignorar el mensaje y se dirigió a la pequeña tienda cercana para comprar algo de comer. Mientras caminaba, el mensaje seguía resonando en su mente. El ambiente en la tienda era incómodo, con un silencio pesado que lo envolvía. Al pagar, el cajero lo miró con preocupación y le dijo: «No es seguro estar aquí a esta hora. Algunos camioneros han desaparecido en esta área».
José sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Desaparecido?, preguntó, intentando mantener la calma. El cajero asintió. Señalando hacia la carretera, mantente alerta. A veces, el peligro se presenta de formas que no esperas. Al salir de la tienda, decidió que era mejor volver a su camión y continuar su viaje. Mientras caminaba, su teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje del mismo número: no mires atrás. La adrenalina comenzó a fluir en su sistema. Y sintió que la noche se volvía más oscura. Subió rápidamente a su camión y encendió el motor, pero antes de que pudiera ponerlo en marcha, escuchó un sonido detrás de él, como si alguien estuviera acercándose. Miró por el espejo retrovisor y vio una figura oscura, con un rostro indistinguible que parecía estar observándolo desde la distancia. El pánico lo invadió y, sin pensarlo dos veces, aceleró y salió disparado de allí. Mientras conducía, su mente corría a 1000 por hora. ¿Quién había enviado esos mensajes? ¿Y qué quería esa figura? A medida que se alejaba, miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser perseguido no desaparecía. Decidió detenerse en una gasolinera más adelante, buscando un lugar seguro donde descansar. Al llegar, se sintió aliviado al ver a otros camioneros allí, charlando y riendo. Compartió su experiencia con ellos y todos escucharon atentamente, compartiendo historias similares sobre extrañas advertencias y encuentros inquietantes en la carretera. Esa noche, José se dio cuenta de que la carretera podía ser un lugar peligroso, lleno de secretos y sombras. Aprendió a prestar atención a las advertencias, tanto de extraños como de amigos. Desde entonces, siempre que recibía un mensaje desconocido, se aseguraba de no ignorarlo. La experiencia lo hizo más consciente de su entorno, sabiendo que, a veces, el peligro puede estar más cerca de lo que se imagina. 9. El eco del pasado. Era una noche oscura y silenciosa en Tamaulipas. Y Andrés, un camionero experimentado, conducía por una ruta poco transitada. Había estado en la carretera durante más de 10 horas, y la fatiga comenzaba a afectar su concentración. La luna llena iluminaba el camino, pero las sombras de los árboles a los lados parecían moverse, creando una atmósfera inquietante. Mientras avanzaba, notó que su radio comenzaba a interferir. Primero, solo eran estática y ruidos extraños, pero luego se transformó en una voz tenue que pareció llamarlo por su nombre. Andrés, Andrés. La voz sonaba familiar, pero no podía identificarla. Aumentó el volumen, pero solo pudo escuchar susurros incomprensibles. Intrigado y un poco asustado, decidió ignorar la radio y continuar su camino. Sin embargo, cada vez que miraba por el espejo retrovisor, tenía la sensación de que algo lo seguía. La inquietud se apoderó de él y decidió hacer una pausa en un área de descanso más adelante para despejar su mente. Al llegar, se bajó del camión y respiró profundamente, intentando calmarse. La noche era tranquila, pero el silencio era pesado. Se acercó a un banco y se sentó, sintiendo que la fatiga comenzaba a desvanecerse. Mientras contemplaba las estrellas, recordó a su abuelo, quien también había sido camionero y solía contarle historias sobre fantasmas en la carretera. De repente, la radio de su camión comenzó a sonar de nuevo, interrumpiendo sus pensamientos. Esta vez, la voz era más clara. Andrés, vuelve a casa. El corazón de Andrés se aceleró. Miró hacia su camión, sintiendo que algo no estaba bien. Sin pensarlo, corrió hacia él y encendió la radio. La voz continuó: no sigas adelante. Hay cosas que no puedes ver. La adrenalina comenzó a fluir en su cuerpo. ¿Quién está ahí?, gritó, pero solo recibió estática como respuesta. En ese momento, un viento fuerte sopló, haciendo que las luces de su camión parpadearan. La inquietud se convirtió en pánico y decidió que era mejor no quedarse allí. Saltó al camión y arrancó el motor, acelerando hacia la carretera. Mientras conducía, la voz seguía resonando en su mente. Era su abuelo tratando de advertirle sobre algo. A medida que avanzaba, sintió que la carretera se volvía más oscura, más solitaria.
La voz regresó, pero esta vez sonaba más angustiada. Andrés Deitant, aterrorizado, miró por el espejo retrovisor y lo que vio lo dejó helado. Una figura oscura estaba detrás de él, acercándose rápidamente. Con un grito ahogado, aceleró aún más. Sintiendo que el miedo lo consumía, la figura parecía flotar y su rostro se desvanecía en la oscuridad. Finalmente, llegó a un cruce y tomó un desvío hacia una carretera más iluminada. La figura desapareció de su vista. Y la voz se desvaneció en el aire. Exhausto y temblando, decidió hacer una parada en la próxima gasolinera. Al entrar, el empleado notó su pálido rostro y le preguntó qué había sucedido. Andrés relató su experiencia y el hombre escuchó atentamente. «Esa carretera tiene historias», dijo. «Muchos han sentido la presencia de aquellos que nunca regresaron de su viaje. A veces, los ecos del pasado pueden ser más que simples leyendas». Esa noche, Andrés aprendió que, en la carretera, el pasado nunca está realmente muerto. Desde entonces, siempre prestó atención a los ecos que lo rodeaban, recordando que las advertencias pueden venir de los lugares más inesperados. La experiencia lo hizo más consciente y respetuoso con las carreteras que recorría, sabiendo que algunas historias están destinadas a no ser olvidadas.